Marcelo. Buenas. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien, por dicha. Bueno, qué alegría verla y quiero darles la bienvenida a esta mi casa aquí en San Isidro de Heredia junto con Pandora. Pues yo feliz de tenerlos aquí. Muchísimas gracias. Esta es su casa. Vamos. Hace 10 años me vine a vivir aquí a Concepción de San Isidro de Heredia, un pueblo ubicado en las faldas del Surquí. Realmente para mí esto significa la culminación de un sueño. Yo quería retirarme y venirme a vivir al campo porque, entre otras cosas, eso me permite añorar lo que fue mi infancia. Yo viví también en zona rural, viví en el campo, rodeado de cafetales, de potreros. Vivíamos en casas donde ni siquiera había electricidad, entonces imagínense que la única diversión eran radio baterías. Solo ahí podía enterarme de las noticias, de los deportes, de todas esas cosas que transmitía la radio. Escuchar la radio yo diría que me producía sensaciones muy bonitas porque me divertía, me gustaba escuchar a los locutores, su estilo, por ejemplo, de decir comerciales o de comentar deportes o leer noticias. Me encantaba todo eso y porque también me fui familiarizando con ese mundo del periodismo, ¿verdad? Incluso a mi papá le encantaba escuchar sesiones de la Asamblea Legislativa, no sé por qué las escuchaba. Entonces yo me pegaba a él escuchando las sesiones legislativas, a veces él me hacía comentarios sobre algo que decía un diputado o lo que sea. La radio me fue conectando con ese mundo del periodismo y creo que también porque en mí esto de hablar, ¿verdad? Esto de comunicar era algo que seguro traía ahí adentro, ¿verdad? Era un gusanillo que fue despertando en mí. Aunque no crean, parece mentira, pero aún cuando tenía ese gusanillo de la comunicación yo era muy tímido. Era muy tímido y a veces me daba mucha vergüenza hablar en público. Todavía confieso que a veces me toca hablar en público y me da vergüenza. Su sueño era ser periodista de radio y lo tenía muy claro cuando ingresó a estudiar a la universidad. Para alcanzar esta meta, tuvo que trabajar desde muy joven, ya que sus papás no podían pagarle los estudios. Empezó de misceláneo en la Asamblea Legislativa. Después ahí mismo tuvo la oportunidad de trabajar en el departamento de prensa y poco tiempo después se le cumplió lo que más deseaba, trabajar en radio, aún sin graduarse. Empecé a trabajar en Monumental el 12 de septiembre de 1981. Yo digo que gracias a que yo puse eso en mi mente, a que yo tenía ese sueño, lo pude llevar a cabo. Y entonces ahí empecé en Radio Monumental a cubrir diferentes noticias, diferentes áreas de noticias y a foguearme ya, a ir desarrollando más mis habilidades, haciendo locución, haciendo transmisiones en vivo, improvisando, obviamente redactando las notas. Fue una experiencia, una etapa para mí maravillosa de mi vida. Definitivamente yo eso jamás lo voy a olvidar porque además ese era mi sueño, llegar a la radio. Siempre me han preguntado por qué, si yo tenía esa pasión por la radio, terminé trabajando en televisión. A veces yo mismo me pregunto por qué, pero fue algo curioso. Yo estando en Monumental, como un año antes de irme para Canal 7, don Rodrigo Fournier, que era el director de Telenoticias, nos llamó a un compañero y a mí a una entrevista para ofrecernos la posibilidad de trabajar ahí en Canal 7. Entonces conversamos y me gustó la idea, pero cuando me hizo una oferta salarial, yo le dije con toda sinceridad que yo ganaba más en ese momento en la radio. Entonces, en esa primera ocasión no se concretó nada. Como unos 8 meses después, resulta que me vuelven a llamar. Y en esa segunda ocasión tampoco fue posible que yo me fuera para Canal 7. Pero las cosas estaban como predestinadas a ser, porque el 1 de febrero del 85, a la tercera fue la vencida y entré ese día a trabajar ahí en Telenoticias de Canal 7. 1 de febrero del 85, una fecha que jamás voy a olvidar. Y son esas cosas curiosas de la vida, porque yo nunca había pensado trabajar en la televisión, pero me fui amoldando poco a poco y me fui encariñando con la televisión, me fue gustando y ese fue mi mundo por casi 35 años, yo no lo puedo creer, ¿verdad? De que solo estuve 3 años y medio en Monumental y en la televisión, que era algo que yo nunca había planeado, llegué a estar casi 35 años. ¿Pero qué le gustaba más del periodismo y qué enseñanzas le dejó?
Siempre me gustó la entrevista que tocaba la fibra humana, ¿verdad? La entrevista con personas que sacaban de sí todos sus sentimientos, su amor, su frustración, su dolor, su alegría, todo eso, ¿verdad? Me tocó hacer entrevistas dramáticas sobre situaciones difíciles que vivía la gente, por ejemplo, en una inundación, en un terremoto. Vi gente llorar y yo lloraba también con ellos. No podía contenerlo porque yo soy muy llorón, entonces a veces tenía hasta que ocultarme de la cámara porque tal vez estaba alguien contando una historia trágica y yo estaba llorando, ¿verdad? A moco tendido, entonces tenía que ocultarme para que no me vieran llorando, pero eso fue para mí lo más importante y valioso que saqué del periodismo, el valor de servir a los demás. Yo creo que a través del periodismo yo tuve la oportunidad de servir. La vida es servir, y cuando uno tiene conciencia de que uno sirve, eso lo hace feliz. ¿Y ahora qué está haciendo? Bueno, primordialmente tratando de disfrutar más la vida, ¿verdad? Yo creo que una de las premisas que uno tiene que hacer ya cuando se retira, básicamente, y cuando se acerca a la tercera edad, es tratar de buscar calidad de vida. Y esa calidad de vida pasa por varias cosas, entre otras, hacer ejercicio regular, ahí no exageradamente, pero estoy tomando 2 clases de yoga a la semana y voy también al gimnasio otras 2 veces, y eso pues me tiene muy alegre, muy positivo, porque además puedo decir realmente con una sonrisa de oreja a oreja que estoy saludable, que estoy muy bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias, don Marcelo, por recibirnos hoy en su casa. Qué placer, realmente he pasado un rato maravilloso, agradable, y ustedes saben, aquí siempre son bienvenidos. Y bueno, me contaron que usted es muy bueno contando chistes. Que yo soy bueno contando chistes, Sí. que va, no mucho. Nos gustaría que nos tirara 1 o 2 chistes. Ay. A ver si me acuerdo. ¿Qué? ¿Se acuerda? ¿Usted conoce el programa de la señorita Laura? No. De Laura, ese show de Laura. Ajá. Entonces viene una muchacha, la están entrevistando y le dice: señorita Laura, le cuento que me decepcionaron 11 hombres. Entonces dice Laura: ¡que pase la selección de Costa Rica! Bueno, está Ay, más o interesante. menos, ¿verdad? Más o menos. Bueno, aquí tengo otro. Bueno, dicen que Albert Einstein era todo un genio, es cierto, pero su hermano Frank era un monstruo. Ay, don Marcelo, bueno, está buenísimo, la verdad. Son chistes malos. Bueno, y con esto nos despedimos y espero verlo pronto. Claro que sí. Bueno, hasta Siempre luego. serán bienvenidos. Esta es su casa. Gracias. Chao.